me parece preciosa. Tampoco conocía la provincia de Orense y esta mañana he estado en Orense, me ha parecido precioso. Y nada, y permitirme, antes de comenzar, pues que dirigir una mirada al título, ¿no?, del encuentro, ¿no?, la medicina rural, ¿no? O sea, hay un ámbito en el que el médico de familia, yo soy médico de familia en atención primaria, es realmente primarista y comunitario, es el mundo rural, ¿no? Yo me formé en medicina de familia, también en medicina rural. De hecho, mi centro de salud está en una población de 4.000 habitantes, con mucha dispersión, lo que se ha hablado hoy aquí. Entonces, conozco muy bien la realidad del mundo rural. También he dirigido en el ámbito rural centros de salud, con esa dispersión que hemos hablado aquí, ¿no? Ciertamente, quizás en mi región estábamos con hospitales más cercanos porque estamos al lado de ciudades muy grandes, pero sí que teníamos el concepto de medicina rural, ¿no? Y es verdad, como ha dicho aquí los compañeros, pues que el médico rural pues tiene más tiempo para su paciente, crea una relación de confianza debido a esa cercanía, a esa capacidad de continuidad asistencial, pues quizás más intensa o de lazos más importantes, y eso también conlleva evidentemente que los resultados en salud seguramente mejoran, y en parte puede ser el hecho de esa gran longevidad que existe en los núcleos rurales. Y yo creo que también pongo en valor ese valor que tiene, aparte del estilo de vida, evidentemente, en el medio rural, esa relación de confianza que se crea en el mundo rural entre el médico y el paciente. Dicho esto, pues hoy tenemos el honor de moderar una mesa que lleva por título Casos de éxito. Vamos a hablar en 4 bloques: investigación, docencia, asistencia e innovación en el ámbito rural. Lo hemos querido estructurar de esta manera en estos bloques porque necesitamos generar conocimiento, ahí está la investigación, formar a los profesionales, ahí va a venir la docencia, ofrecer a nuestros pacientes la mejor asistencia, por tanto, la mejor atención posible, y por último, hacerlo de una forma inteligente, conectada y sostenible con la innovación y con el componente social, ¿no?, que tiene la medicina. Sin más dilación, hablamos del primer bloque, casos de éxito en investigación, con mis 3 compañeros. Arrancamos con el bloque dedicado a la investigación. Durante años se pensaba que la investigación era cosa de grandes hospitales urbanos, de laboratorio, que el mundo rural pues no tenía mayor sentido. Y cada vez estamos, yo que me dedico al mundo de la longevidad saludable, nos estamos poniendo el foco en los lugares justamente rurales, donde hay una esperanza de vida muy elevada y además años con mucha calidad de vida, con menos patología crónica que en el mundo urbano. Por lo tanto, el medio rural es por su estabilidad poblacional, su modo de relación, es un entorno justamente privilegiado para la investigación en el paciente crónico y, diría más, en el paciente longevo y saludable, por sus determinantes sociales y en una medicina basada en la evidencia. Para hablarnos de ello, pues contamos con 3 voces autorizadas, desde Lugo, desde Ourense. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a la doctora Cristina Santomé Sánchez, residente de Medicina de Familia Comunitaria en Lugo, que nos va a presentar el proyecto RENACE, que es una iniciativa que estoy seguro que nos va a dar una inspiración importante. Pues nada, sin pedirles, Cristina, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Ante todo, pues agradecer la oportunidad que me han brindado la organización para acercaros un poquito el proyecto en el que colaboro. Es un proyecto que creo muy relevante y muy pertinente para estas jornadas, pues parece casi inevitable hoy en día asociar longevidad y ruralidad, ¿no? Bueno, este proyecto no es otro que el que aparece ahí, el Registro Nacional de Centenarios, o de manera abreviada RENACE, impulsado por la SENG y la FIF-SENG. Según el Instituto Nacional de Estadística, España registra cerca de 16.000 centenarios, alrededor de 2.000 de ellos localizados en Ourense principalmente y Lugo, aquí en Galicia. Por ello, RENACE surge de la oportunidad de rellenar una laguna de conocimiento clave para el panorama sociodemográfico presente y también futuro, identificando los determinantes claves asociados a la longevidad extrema. Pero ojo, entendiendo longevidad no solo como cantidad de años, sino también como calidad de esos años extra. O lo que es lo mismo, ¿qué hace que vivamos más y también mejor? Pues bien, con el objetivo de responder a esa pregunta,
Vale, se diseñó un pilotaje allá por el 2011 que recogía una muestra de 73 centenarios a nivel nacional y culminó con la publicación en la revista SENC del artículo que vemos aquí en pantalla en el 2018. En este artículo se detectaron 5 promotores de salud, que podéis observar ahí, que eran comunes a todos estos centenarios. La alimentación, una alimentación natural, fresca, de temporada y de cercanía, sin productos procesados, sin azúcares añadidos, la regla de la saciedad del 80%, o sea, no hacer grandes comilonas, comer una cantidad moderada, adecuada para el ejercicio y la actividad física que realizamos. La actividad física, entendida no solo a lo mejor como el concepto moderno que tenemos hoy en día de un ejercicio físico intenso, de ir 1 o 2 horas al día al gimnasio, no, es una actividad física entendida como un hábito diario, estar moviéndonos desde que se levanta el sol hasta que se pone, elegir caminar en vez del transporte, elegir unas escaleras en vez de un ascensor o elegir llevar la compra a casa en vez de que te la lleve el globo, como ejemplo. Otra de las cosas determinantes que se observó en este grupo de población fue la actitud frente al estrés. O sea, una mentalidad positiva frente a las adversidades de la vida y a las incidencias. Fundamental también la red social, no solo como la familia, que tradicionalmente sabemos que es muy importante en el entorno de una persona, sino más allá, también las amistades, las profundas, las superficiales, juegan un papel definitorio y las relaciones sociales en la comunidad, el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Y, por supuesto, por último, un objetivo vital, un propósito de vida, un sentido a lo que hacemos con nuestra vida. Como podéis observar, estos 5 elementos están fuertemente asociados con el mundo rural, ¿no os parece? Por lo cual, todo ello nos dejaba una ausencia, es decir, ¿qué no tienen estos centenarios? Bueno, pues gracias a esos 5 elementos protectores, digamos, no tienen diabetes, no tienen obesidad, no tienen cáncer y tampoco han estado expuestos al consumo de tóxicos. Muy bien, pues con esta idea original del 2011 se reactiva el proyecto que es presentado el año pasado en el Congreso de la SENC de Las Palmas y aquí aparece el comunicado de prensa que la SENC busca investigadores para reactivar el proyecto. Necesitamos vuestra colaboración y la solicitamos, por tanto, quien se quiera animar, por favor, bienvenido sea. Bueno, esta reactivación, ¿qué aporta de novedoso? ¿Qué trae de nuevo? Bueno, este estudio pretende identificar más de 200 variables de distintos tipos, clínicas, genéticas, epigenéticas, sociodemográficas, de estilo de vida, etc., mediante sangre, muestras de sangre y de heces, que albergaremos en un biobanco, una colección de muestras dadas de alta en el Hospital Universitario Lucus Augusti, con la colaboración también del Carlos III, pero que albergaremos en nuestro hospital. Como novedad, se incluirá una nueva línea de investigación en biomarcadores del envejecimiento y microbiota intestinal. ¿Qué nos aporta también en estos nuevos tiempos? Pues alineaciones y alianzas. Alianzas con otras instituciones, como por ejemplo la Sociedad Española de Médicos de Geriatras, asociaciones de pacientes, internistas. ¿Y esto por qué? Porque queremos darle un enfoque multidisciplinar y transversal para construir esa visión global e integradora de las condiciones de salud de las personas y que nos caracteriza desde la atención primaria. Y estas alianzas nos pueden favorecer pues, ciertas alineaciones, ¿no? Como por ejemplo con el Plan de Acción del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria de 2019, la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad 2025, de la que nos habló la compañera anteriormente, o la Estrategia de la OMS Europa Aging is Living 2026-2030, que persigue cerrar la brecha entre longevidad y bienestar. De tal manera, aunque está mal que yo lo diga, Renace ha generado un gran interés en la comunidad científica y social y un nada despreciable impacto en prensa, como podéis observar. ¿Y por qué? Más allá del mero interés que podamos tener a nivel individual, porque obviamente todos queremos vivir más y mejor, creo que nadie contestaría que no aquí a esta pregunta, y si lo contesta entonces tendremos que revisar un poquitito el estado de salud mental, pero bueno, partiendo de la base de que todos queremos vivir más y mejor,
¿Por qué? Porque tradicionalmente la ciencia ha centrado sus esfuerzos en prolongar la vida, ¿no? Aumentar la supervivencia a base de disminuir la mortalidad de determinados grupos de enfermedades. Y lo ha conseguido. Pero ¿qué pasa? Que nos ha relegado un panorama hasta ahora desconocido en la historia de la humanidad, porque nunca antes habíamos llegado a estas edades de la vida ni en tanto número, lo que nos plantea nuevas necesidades y retos desconocidos para nuestro sistema sanitario. Por ello, Renace aspira a convertirse en un referente nacional e internacional en el estudio de la longevidad extrema, proporcionando datos clave para el desarrollo de políticas de envejecimiento activo saludable y la optimización de la atención sanitaria en la población centenaria, muy importante, con una filosofía comunitaria proactiva, que prime la continuidad asistencial, con la atención primaria como eje vertebral. ¿Y qué mayor paradigma hay del médico cercano, de confianza, para ese eje vertebral? En definitiva, el médico de las personas, no solo de los pacientes, que el médico rural. Me vais a permitir que finalice brevemente comentando una frase de Franz Kafka, que ya en 1917, en su libro de un médico rural, homenajeaba una figura tan importante en la vida de muchas personas y tan invisible a la vez en la de tantas otras, por desgracia. Franz Kafka decía: desnudo, dolente de protección, seguridad técnica o medios, expuesto a la helada de esta época desgraciada, atrapado en una época que le exige más de lo que puede ofrecer, con un coche terrenal y caballos irreales, entre lo científico y lo mítico, viejo médico rural vagaba por el mundo, comprometido con una disponibilidad ilimitada. El médico rural acude a esa llamada nocturna que rompe el descanso, recorre ese camino oscuro hacia esa casa lejana donde alguien le espera, y espera a veces más de lo que quizá podamos ofrecer. Acude aunque esté cansado, aunque dude o aunque intuya que no podrá resolverlo todo. Quizá ahí está la verdadera vocación. Alguien llama y nosotros vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina nos ha hablado de la medicina de estilo de vida al final, de los pilares de la salud, y nos ha hablado de nuevos biomarcadores para el envejecimiento, ¿no? Hablando de la microbiota. Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Medicina General, Médica y Familia, en el Hospital Universitario de Lucus Augustus de Lugo, y que nos va a hablar de la visión institucional y de los retos en la investigación. Bueno, pues muchas gracias, Frank. Bueno, esta parte se trata de dar pinceladas, ¿no? Mi compañera Cristina ha presentado el proyecto en el que estamos además involucrados los tres que estamos aquí, fruto de estas alianzas que hemos dicho. Y la alianza es una de las herramientas, pero hay más herramientas que a veces no usamos adecuadamente o incluso nos parece y nosotros mismos pensamos que son herramientas hospitalarias y no, son herramientas para todos y están a nuestro servicio. Por eso la hemos querido traer aquí, porque los biobancos también nos ayudan en nuestros proyectos y también nos pueden ayudar a hacer algo que es... Oh, perdón. Siguiente. Vale, el amarillo. Que es algo como esto. No estamos hablando de un biobanco para entrar en el mundo elitista de la genética secas a nosotros que somos médicos de familia o médicos de atención primaria, enfermeros de atención familiar y comunitaria, sino lo que estamos hablando es de utilizar el entorno rural como un laboratorio de futuro, como nuestro laboratorio particular, donde realmente nosotros tenemos esa confianza con los pacientes y podemos sacar esos datos que ahí estamos. Si nosotros nos guiamos a lo que ha pasado hasta ahora hemos tenido una percepción a veces un poco tradicional de que en el mundo rural no se puede hacer otra cosa nada más que asistencial. Hemos visto antes el ejemplo de nuestros compañeros que nos han contado muchas cosas, muchos proyectos que han enfocado de todo tipo, comunitario, de proyectos, los compañeros MIR y EIR, proyectos que han hecho de abordaje de la salud, de educación para la salud, bueno, distintos proyectos. Pues bien, la realidad estratégica es que la medicina rural no solamente consume evidencia, sino que la puede generar evidencia y esa evidencia no solamente se limita a los hospitales. ¿Por qué? Porque tiene tres pilares fundamentales que hacen que su genere una evidencia de calidad. Esos tres pilares son que
poseen contacto y confianza para unas cohortes bien definidas y unas cohortes que no se escapan del seguimiento ni de la adherencia a los protocolos. Una segunda parte, la longitudinalidad, pero una longitudinalidad real. Acompañamos al paciente a lo largo de toda su vida. Yo no puedo por menos que poner el ejemplo de que he tenido alguna residente que he atendido a su madre antes de que hubiera nacido ella. Es decir, los vemos en todas las fases de la vida. Y después lo último, el contexto integral. Vemos a la persona en todo su conjunto biopsicosocial, en su casa, con su familia, en su comunidad. Bueno, pues todo esto hace que esta información que obtenemos en este entorno sea muy valiosa. ¿Y qué es un biobanco en realidad? Pues un biobanco es un lugar donde se almacenan datos y muestras, pero no solamente se almacenan, no es un simple repositorio, sino que lo que es un puente que nos lleva hacia la ciencia básica, hacia la investigación en biomarcadores, hacia el futuro. Y por eso nos puede proporcionar una información muy valiosa y además poder aprovechar y actualizarla en el tiempo. Dentro de este escenario, y desde la SEN estamos promoviendo 2 colecciones particulares en el biobanco de Lula, como ha dicho Cristina muy bien, dedicadas a 2 proyectos que son para nosotros sustanciales en la sociedad. Uno, el proyecto Renace, del que vamos con la mano, pues especialmente del grupo Ourense-Vidade, porque al final pues todos sabemos que si Galicia es la comunidad autónoma que tiene mayor número de centenarios, mayor porcentaje de centenarios, que no número, pero sí mayor porcentaje de centenarios, tanto Lugo como Ourense son la fuente principal de todos ellos. Y después otro proyecto, REICOP, que algunos de vosotros conoceréis. Renace, ¿qué es lo que nos proporciona? Nos proporciona a través de una unidad de investigación la posibilidad de estudiar determinantes de la salud, pero determinantes de la salud en algo que es muy importante, en nuestra población centenaria. En nuestra población centenaria, la mayor parte de ella es saludable. Muchos de ellos acuden al centro de salud o los profesionales del centro de salud acudimos a sus casas y los vemos allí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no son usuarios habituales del hospital, no tienen hospitalizaciones amplias. Y cuando empiezan a tener hospitalizaciones, bueno, el tema ya se pone mal y el pronóstico hace que ese equilibrio inestable en el que están se vaya deteriorando. ¿Qué nos permite el biobanco? Nos permite hacer una colección de datos y muestras con total transparencia, con total trazabilidad y a partir de ellos, de una forma homogénea, estudiar biomarcadores que no solamente son genéticos, epigenéticos, sabéis que estamos en la época de las ómicas, ¿no? Transcriptómica, proteómica, metabolómica y todas esas ómicas que están en el mundo de hoy, pero además también marcadores de algo que vemos en la parte clínica de nuestro entorno clínico y rural, de la inflamación, de la fragilidad, de la resiliencia, de cómo las personas nos enfrentamos al paso de los tiempos, algunos de forma saludable y otros no. Pues seguramente ahí tendremos una fuente importante de información. Se trata de convertir a nuestros mayores en protagonismo de este aprendizaje. Y REICOP lo que pretende es salvar a través de un registro clínico, salvar el desconocimiento que tenemos, la laguna de conocimiento. No somos capaces de tener una definición en la cual nos sintamos a gusto de la definición de esta patología y se trata de realizar una definición probabilística de esta patología que afecta a muchas personas y que no tenemos todavía tratamiento. De este modo, el biobanco constituye realmente un ADN del éxito del entorno rural, ¿no? Y ese éxito estriba en que su origen está en la atención primaria. En la atención primaria se captan los pacientes, se siguen los pacientes, se consiguen los datos clínicos que necesitamos, también las muestras. El biobanco nos sirve como eje. Después está esa red colaborativa que es la que nos hace pues juntarnos, a establecer sinergias en los proyectos, pero también juntarnos en una jornada como esta, hace que el conocimiento sea extrapolable y nos da una viabilidad
en el medio rural generando conocimiento propio, ¿no? Es verdad que hay retos operativos, hay retos de logística, hay el desplazamiento de las muestras, hay que capacitarse, nos capacitamos continuamente. Decíamos antes que si algo nos caracteriza a los profesionales del entorno rural es la capacidad de adaptación, pues esto es una cuestión más, ¿no? Y la organización. Y esto se hace mediante sinergias. Lo que sí es verdad es que si no usamos técnicas y herramientas como nos proporciona el biobanco, si no investigamos en lo rural, los pacientes rurales no existen para la ciencia y no tendremos respuestas para sus padecimientos. Es una fórmula de equidad y por eso es muy importante que ese conocimiento no se centre solamente en las zonas urbanas, en las grandes ciudades. Se trata de democratizar el acceso a la innovación terapéutica y diagnóstica. Por eso, simplemente deciros que hay 4 ideas clave que quería trasladarlos. 1, las cohortes. Es muy importante el acceso que tenemos a estas cohortes de pacientes y de población, no solamente pacientes. La calidad que se asegura con la trazabilidad usando muestras que van a parar una colección en un biobanco, los modelos de investigación en las que se establecen sinergias y la equidad para la población, ¿no? Realmente un biobanco es una infraestructura científica que lo que nos hace es garantizar la calidad de nuestras investigaciones y da seguridad y trazabilidad a todo lo que hacemos. Simplemente dejaros aquí y después, como estas presentaciones van a quedar a vuestra disposición durante 3 meses, tendréis acceso a ellos, a todos aquellos que queráis colaborar a cualquiera de los 2 proyectos. También afuera en la secretaría, los que queráis también os podréis anotar, ¿vale? Para terminar, el rural no es periferia, es realmente un laboratorio de vida. Es realmente el futuro que debe tener la ciencia, ¿no? Y me gustaría también terminar con una frase, y me ha ajustado creo que bastante bien al tiempo, señor moderador. El biobanco no guarda muestras, lo que guarda es futuro, y futuro que genera conocimiento. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad que, como bien ha dicho Pilar, la ruralidad es fortaleza, población estable, seguimiento, longitudinalidad real y en un contexto integral. Y ahora tenemos al doctor Roberto Fernández Álvarez, médico de familia en el punto de atención continuada de Allariz, en Ourense, que nos va a hablar del proyecto que Pilar ya ha mencionado, Ourensividade. Roberto, ¿qué nos puedes decir? Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por haber contado con nosotros. Gracias, Albert. Gracias, Pilar. Gracias, Solaya. Muchas gracias a la asistencia. Voy a hablar, como mis compañeras que me precedieron, de investigación y de investigación en longevidad. Y quería empezar diciendo, veo que hay residentes que van a empezar trabajos de investigación, o los van a hacer en un futuro próximo, decir que para mí hay como 4 campos importantes de investigación en la longevidad, que además se superponen o coinciden con los 4 bloques o 4 principales factores que influyen en la longevidad y en particular en la longevidad saludable, ¿no? Uno son los factores ambientales, sobre todo cristalizados o concretados en los estilos de vida. De ahí hay bastante publicado, pero poco estudiado en nuestro medio, en nuestro ámbito, por lo tanto es una invitación para continuar por esa línea. Luego están los factores culturales, están muy poco investigados a todos los niveles y son realmente importantes porque condicionan de forma directa los estilos de vida. Están los factores genéticos y epigenéticos, que hay bastante bibliografía sobre los mismos, pero en nuestro ámbito también hay un vacío de investigación en esto. Sí que hay un estudio que está en marcha, que me consta que está en marcha, y está el proyecto tan prometedor de Renace, que incluye también estos parámetros. Y luego está lo que yo llamo pues, la hermana pobre de los factores de la longevidad, porque se cita muy poco, pero tiene una influencia absolutamente determinante, que es la atención sociosanitaria. Sin una atención sociosanitaria de calidad
pública que trate las patologías crónicas de esos mayores de 60, 70 años o que proporcione pensiones de calidad y ayudas a la dependencia en las personas mayores, nadie llegaría a los 90 o muy pocos llegarían a los 90, a los 100 años y sobre todo no llegarían con calidad de vida. Entonces, esos son como 4 campos para quien esté interesado en investigar que están abiertos para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar en el estudio que nosotros hemos realizado, que es el estudio Ourense-Vidaz, ya lo llamamos así, que hicimos en colaboración con la Diputación de Ourense. Nosotros, Ourense-Vidaz, somos un grupo de profesionales multidisciplinares, estamos médicos, actualmente la presidenta es una médica, Cristina Margusino, que debe de estar entre el público. Estamos farmacéuticos, nutricionistas, educadores sociales, etcétera. Y entonces tuvimos, bueno, pues esa idea, ¿no? A partir de la observación de que, como dijo Pilar, Ourense es, bueno, la segunda provincia española en número en proporción de centenarios y la primera en proyección de centenarios, además de ser una de las primeras del mundo. Entonces se nos ocurrió que merecía la pena llevar a cabo un estudio, hicimos el proyecto, hicimos el estudio, la Diputación se interesó desde el primer momento y nos financió casi en su totalidad el estudio y el resultado pues fue, no voy a explicarlo evidentemente, pero voy a dar como 2 pinceladas de lo que fue nuestro estudio, ¿no? Pues el objetivo principal, como vemos ahí, es, digamos, analizar los factores que determinan la longevidad saludable. Longevidad saludable entendemos la que no está condicionada por deterioro cognitivo ni tampoco por dependencia moderada o grave. Y como objetivo secundario, estudiar los factores que influyen en la longevidad, tanto saludable como no saludables, ¿no? Nuestro estudio pues, tiene como algunas novedades. Una de ellas es el tamaño muestral. Hay pocos estudios en la bibliografía que tengan el número de centenarios que nosotros accedimos para entrevistar. Nosotros tenemos un tamaño muestral de 115. Y otra característica que me gustaría destacar es la metodología, que además de ser cuantitativa, es decir, además de contar pues, el número de veces que comían pescado a la semana o el número de horas que dormían, pues también estudiamos sus discursos, ¿no? Para ver qué había ahí, cuál era su actividad cotidiana, su sistema de creencias, su grado de resiliencia, su red social y familiar, su grado de afabilidad, su extroversión, etcétera, ¿no? Factores de personalidad que tienen clara influencia en la evidencia científica sobre la longevidad. Bueno, este estudio es muy ambicioso, no podría llevarse a cabo de forma aislada, ¿no? Si un grupo aislado no puede hacerlo por sí solo, si no está en contacto, en conexión con otros grupos de investigación. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en contacto con la Universidad de La Coruña, que nos proporcionó, digamos, ayuda metodológica a través de la profesora Rosa Meijide Failde y además recursos, porque financió una de las cosas que hicimos, que fue el análisis de las aguas que consumían los centenarios. Bueno, está la ayuda inestimable también de la Fundación para la Investigación Biomédica Galicia Sur, que nos proporcionó también ayuda en el diseño del trabajo y además luego la acreditación de los investigadores. Estuvimos en contacto de forma continua, no fue una colaboración formal, pero sí un contacto continuado con el grupo del investigador Michel Poulain, el demógrafo belga que creó el creador de las zonas azules, del que antes habló Rosendo, y a través de su colaboradora Ana Canelada, que tiene una tesis doctoral sobre la zona azul de Cerdeña. Tuvimos alguna, digamos, colaboración puntual de la Universidad de Valencia y nos gustaría destacar, bueno, pues la disponibilidad del Sergas, que desde el primer momento el Servicio Galego de Saúde aprobó nuestro estudio y nos puso a disposición la red de médicos y enfermeros y enfermeras de la provincia de Ourense para colaborar. Y luego también la Fundación San Rosendo, que desde el principio pues, nos ofreció sus centros sociosanitarios para poder realizar nuestro trabajo. Bueno, me pasé.
la pretensión final de todo estudio es difundir, ¿vale? Porque es la aportación que podemos hacer al conocimiento. Nuestro estudio está publicado, tuvimos la oportunidad de publicarlo en una revista, digamos, de ámbito internacional con alto factor de impacto, que es Nutrients. Ahí está a disposición de todos vosotros si queréis consultarlo. No está la totalidad del estudio, pero está la mayoría de los resultados. Y también podemos decir que hemos llegado pues, a elaborar un modelo teórico sobre el fenómeno de la longevidad en Ourense y, por extensión, en digamos lo que llamamos el polígono de alta longevidad, que no solo es Ourense, hay ayuntamientos varios ayuntamientos de Lugo y algunos de Pontevedra, lo que podemos llamar la Galicia interior, donde aquí, bueno, pues tenemos todas, o por lo menos las claves más relevantes y la relación entre ellas. No nos vamos a extender en esto, no tenemos tiempo. Si tenemos curiosidad en la cena lo podemos comentar. Pero sí me gustaría destacar que nos quedaron abiertos muchos interrogantes, ¿no? Lo importante también, y esto va por los residentes que van a investigar, lo importante de realizar un estudio de investigación no es solo los resultados, sino los nuevos interrogantes que abren, ¿no? Nunca se acaba un estudio porque los resultados incluyen nuevas preguntas. Entonces, nosotros no hemos podido profundizar, por ejemplo, en el tema de la genética, en el tema de la epigenética. También nos quedó un poquito pendiente el tema de estudiar cómo influye el termalismo y el propio sistema sociosanitario. Sí que tenemos la esperanza y tenemos mucha ilusión, como comentó ahora Pilar y antes Cristina Santomé, en que parte de estas preguntas las podamos contestar a través de la colaboración con el estudio Renace. Ahí esperamos que el estudio nos permita pues, ampliar nuestros resultados, verificar parte de ellos o incluso refutarlos. Verificar y refutar son, digamos, dos opciones que nos interesan a todos los que tenemos curiosidad científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Y sin más dilación, porque por el tiempo que tenemos, vamos a pasar al segundo bloque, a los casos de éxito en docencia. Llamo al doctor Albert Font, al doctor Carlos Vila y al doctor Ignacio Burgos. Pues ahora vamos a pasar al segundo bloque, a la docencia, porque claro, los que llevamos ya tiempo en la medicina, al final tenemos que intentar transmitir este amor por la medicina de atención primaria, en concreto por la medicina rural. Entonces, los siguientes ponentes nos van a hablar de cómo podemos enamorar a las nuevas generaciones, ¿no? Y en primer lugar, pues me gustaría presentar al doctor Albert Font, que es médico de familia en el Centro de Salud de Laza de Ourense y que es responsable del grupo de trabajo de medicina rural, ¿no? De la SENC. Y la primera pregunta que le quisiera realizar al doctor, pues ¿cuál sería la manera que podemos enganchar, ¿no? A los nuevos médicos, a los que se están formando, los nuevos residentes? Aquí. O a los residentes que acaban la especialidad de medicina de familia porque decían irse al mundo de la medicina rural. Pues, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A mí se me hace muy fácil, ¿no? Hablar sobre implementación, ¿no? de un ala de ecografía clínica. Creo que ya deben estar cansados de escucharme porque aparte de ser un defensor de la medicina rural, también soy un defensor de la innovación y de la inclusión de nuevas tecnologías, ¿no? Cuando cogí mi plaza, pues soy médico rural nuevamente, ¿no? Cogí mi plaza, pues lo primero que me dijo mis dos maestros, que son maestro Soya, bueno, mis tres maestros, el maestro Soya, el maestro de Besa y el maestro Aquilino. La primera insistencia, pues, Albert, vas a ir a un entorno rural, ahora vas a ser un obispo. Entonces, sí, un obispo, porque los médicos rurales son obispos en sus centros de salud, ¿no? Y entonces, como ahora vas a formar parte de ser rural, pues tienes que crear un aula de ecografía clínica. Ya entonces, con todas las dudas que ya tenía y la incertidumbre de irme a un pueblo rural, pues ya tenía la presión de mis maestros de decir, hay que formar un aula de ecografía clínica. Pero todo tiene un comienzo, ¿no? Y es que sabemos ya de sabidas cuentas que el ultrasonido es una herramienta imprescindible en la práctica profesional como médicos de familia.
¿Y por qué? Porque es una herramienta diagnóstica clave. Aumenta nuestra capacidad resolutiva, reduce, por supuesto, el número de derivaciones y eleva esa capacidad de satisfacción, ¿no? Pero como todo, existe problemas a la implementación de la implementación de este tipo de tecnologías, que existen desigualdades, sobre todo en la formación y en el acceso, ¿no? En el ámbito rural. Pero claro, esto cabe en un momento donde, por supuesto, que la inclusión de nuevas tecnologías, la IA y la dotación de equipos por parte del proyecto MINAP, que ya se ha mencionado anteriormente, urge estrategias formativas, pero que estén estructuradas y, por supuesto, que estén basadas en una práctica y que estén tutorizadas por gente que realmente esté formada en el medio. Todo comienza aquí. El Centro de Salud de Allariz es un centro de salud piloto en la formación de ecografía clínica, pero todo eso tiene un origen, mucho más atrás. En 1991 se forma el primer curso de ecografía clínica, en la cual parte de nuestros presidentes fundadores de la sociedad, que incluía el doctor Seldín y el doctor Soya en ese momento, ¿no? Y también el doctor Burgos en ese momento también estaba incluido en este programa formativo, y sale el primeros programas de formación de ecografía clínica. Y es en el 2000 cuando empezamos a formar residentes en el Centro de Salud de Allariz, y ahí están cada uno de ellos. Todos tienen tienen dos cualidades que los describen, no solo que son médicos rurales, médicos rústicos como ellos se describen, sino que son todos, nos hemos formado en ecografía clínica. Entonces realmente fue muy fácil para mí a la hora de la implementación, salvo las dificultades desde el punto de vista estructural, por supuesto. Fue muy fácil porque lo que hice fue copiar un modelo y replicarlo en otro ecosistema, ¿no? Quizás lo que yo hice fue replicarlo y creando mi propio ecosistema sanitario, que en este caso es el Centro de Salud del AFA. Cuando llego allí, por supuesto que me hago la primera pregunta: ¿quién va a querer venir? ¿Quién va a querer venir? Estamos hablando que son 50 minutos de Ourense, ¿no? En zona de montaña y en un entorno plenamente rural, ¿no? Y tuvimos que plantearnos objetivos, por supuesto, objetivos generales, objetivos específicos, y tengo que decir, porque siempre lo tengo que decir, que la primera residente que me vino de la unidad docente de Lugo, ¿no? Y yo decía, bueno, tendré que dar lo mejor, a ver si entusiasmo a que sigan viniendo más residentes, ¿no? Y así fue, planteamos unos objetivos generales y unos objetivos específicos, con la salvedad que aquí yo sí metí unos PREN y unos PRON y una valoración de cuanto a habilidades técnicas, por supuesto, porque necesitábamos medirnos de alguna forma. Y queríamos evaluar eso, las habilidades y los conocimientos adquiridos durante ese periodo formativo, claro, midiendo el nivel de competencias adquiridas, ¿no? Que tenía, con un checklist de habilidades técnicas, ¿no? Y por supuesto, algo que nos interesaba saber era la valoración de nuestros residentes en cuanto a la percepción, ¿no? de ese curso de formación. Estos son fotos del área que he preparado, ¿no? para la parte de la formación. Y este modelo formativo yo sí hice un basamento en directrices europeas e internacionales con un potencial que fuera altamente replicable en otras áreas rurales. O sea, la idea era de crear un ensayo piloto. He de decir también que esta no es la única escuela de ecografía clínica propuesta por nuestra sociedad científica. También está la del doctor Carmelo Herrera en Burgos, y también está la de en Salamanca, que está Fernando Pérez Escanilla, perdone, doctor Fernando, he tenido un lapsus. Son unidades basadas en este mismo plan formativo, con una trayectoria bastante importante y de éxito, ¿no? Entonces creo este programa formativo, y donde baso el programa formativo en principios básicos de la ecografía, semiología de la exploración ecográfica, ecografía hepática, ecografía urológica. Al principio fue un poco ambicioso porque yo hablaba de 100 horas de formación en un mes, ¿no? Sí. Eso, plenamente ambicioso, plenamente ambicioso. Pero la gran verdad es que 2 horas al final de la consulta, pues me ven a mí con ellos, dándoles
caña constantemente y vamos haciendo ecografías, hacemos un promedio entre 3 o 4 ecografías por consulta. Resulta que esto tiene un factor multiplicador. De la primera residente que vino de Lugo, pues fueron multiplicándose las peticiones por parte de distintas partes, y no solo de la comunidad gallega. Nos sorprendió que tenemos peticiones de todo el país. Por suerte, como yo no soy el que hace los calendarios, sino mi jefe de unidad docente, que aquí está, pues yo los remito todos al jefe de la unidad docente y al secretario de la unidad docente, que es Rodolfo. Entonces Rodolfo tiene que buscar y hacer el encaje porque no tenemos huecos hasta el 2027. ¿Vale? Todos ellos y cada uno de ellos de gallegos, unos de aquí de la comunidad gallega, han venido canarios. Tengo canarios, tengo inclusive de Santiago de Compostela, han venido también de Madrid, y tengo varias peticiones por parte de Barcelona y del Infanta Leonor. Entonces, orgullosamente podemos decir pues que ha sido un proyecto que todavía para mí sigue siendo un piloto, sigue siendo mi niño, ¿no? Esta aula de ecografía clínica, pero creo que vamos avanzando y con altos niveles de satisfacción. Y ahí se crea esa aula de formación de ecografía clínica y centro de salud. Yo quise traer unos vídeos, no sé si se ve, este es Sonia, casualmente también de la unidad de Lugo, una de las ganadoras de una de las becas de Asomega SEM. No va. Creo que no. No, creo que no va. Bueno, les hablo un poco. Si no se ve, no pasa nada. En el primera Sonia, la primera residente, pues Sonia, ella vino a formarse con ecografía clínica, pero lo característico de Sonia es que prácticamente hizo una inversión en el pueblo. Ella decidió quedarse en el pueblo y todo el mes vivió en el pueblo, ¿vale? Se llevó sus bicicletas, tenía una bicicleta de montaña y recorrió más de 80 kilómetros diarios haciendo en bicicleta, aparte de la formación en ecografía clínica. Es curioso los dos videos, y yo quería que los vieran, porque después de cada uno de los vídeos que duran 1 minuto, 2 minutos, no mencionan la ecografía. Por ningún lado. Al final mencionan, y disfruté aprendiendo de ecografía clínica con el doctor Albert. Sí, al final hablaba que era de ruralidad. Hablaban de la experiencia de proximidad y de cercanía que tuvieron en el entorno rural. Y traigo, en este caso, pues la traigo a ella, que viene desde Córdoba. Y es curioso, traigo esa foto que ustedes ven ahí al lado, porque ese que ustedes ven, como ustedes saben, mi centro de salud de Laza es una ruta de peregrinos de la Vía de Plata. Y ese peregrino que está allí, resulta que yo escucho unos gritos, unos abrazos, unos besos, y de repente la veo a la residente que está, saludándolo muy efusivamente, y resulta que eran del mismo pueblo de Córdoba. Entonces, al final, la experiencia sirvió para unirnos en un mismo punto, que era en la alta montaña en Laza, ¿no? Y lo que ella comentaba en este vídeo es bastante interesante, porque resulta que ella al final del vídeo decía que le fue tan impactante su experiencia en el entorno rural que actualmente ella ejerce en un entorno rural, en el sur del país. Entonces yo creo que sí somos entes motivadores, somos capaces de motivar y somos capaces de formar y de inculcar el amor por la ruralidad. Y por eso es que estamos aquí y pienso que con la formación y dando visibilidad podemos dar el entendimiento de esta medicina tan bonita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Albert. La verdad es que
un programa muy motivador, de alta capacitación para el médico de atención primaria desde la perspectiva de la ruralidad, y realmente enhorabuena, ¿no?, por esa capacidad y esa visión de cómo se puede ser tan resolutivo desde la medicina de la ruralidad. Y ahora vamos a tener una visión compartida desde el punto de vista de la medicina, del médico senior y del estudiante de medicina, ¿no? En este caso nos acompañan Carlos López Vila, que es estudiante de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, presidente de COMEF, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, y nos acompaña el doctor Ignacio Burgos, que es médico de familia senior en Ávila, y nos van a hablar de un proyecto, bueno, estudiante de medicina rural a nivel formativo, desde la visión del médico, del doctor Burgos, ¿no?, y desde el estudiante Carlos López. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Me llamo Ignacio Burgos y soy senior, es decir, estoy jubilado, y ya soy historia, pero sigo siendo miembro del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Ante la dificultad para el relevo de médicos de familia en general y sobre todo en el medio rural, propuse en diciembre del año 2024 un proyecto para que los estudiantes de medicina hicieran prácticas en el medio rural. Bueno, esto es Ávila. Hay un vídeo que han hecho los estudiantes que aparecerá un QR en el que, si lo captáis o después lo veis, dura unos 9 minutos y no es el momento, podréis ver cuál es la opinión de los estudiantes de medicina. Lo que no se conoce no se ama. El medio rural es un gran desconocido. Es un gran desconocido porque la gente no tiene pueblo. Como dicen, desgraciadamente no tiene, muchos de los ciudadanos de España no tienen pueblo. Buenas, me llamo Raquel, soy estudiante de quinto de medicina y este verano hice las prácticas en medicina rural en varios pueblos de Ávila. Pero pasamos, no lo ponemos. El vídeo es este y la idea que queríamos transmitir es que lo que no se conoce no se ama y a lo que no se ama no se va, ¿no? Los organizadores fuimos, por parte del Consejo Social, yo mismo, el delegado del rector para la relación con el SACIL, que es la entidad gestora en Castilla y León de la sanidad, que fue un profesor de cirugía, la directora del servicio, digamos, de promoción del empleo entre estudiantes de medicina y el presidente de la Diputación de Ávila, puesto que fue con la Diputación con la que se hizo el concierto. ¿Cuál es la valoración de la medicina de familia? Pues de acuerdo con los estudios que tenía la Universidad de Salamanca, hay una contrastable pérdida de interés de los MIR por la especialidad de medicina familiar y comunitaria, y más concretamente cuando se debe desarrollar en el medio rural. Y esto está generando un grave problema con repercusiones no solamente en el ámbito sanitario, sino en la despoblación. En el momento en que una persona mayor que vive en el pueblo, que vive sola, que tiene que ser acompañada 2 veces al medio urbano y un hijo se tiene que desplazar para llevarle, el hijo acaba en una residencia y que sean los de la residencia de asistencia sociosanitaria los que lleven a la persona mayor al hospital. Con lo cual se va despoblando el medio rural, nos vamos empobreciendo todos y es una desgracia. Entre los médicos de los 3 primeros años, pues sí que hay una aceptación del medio rural como posible desarrollo profesional, pero a pesar del éxito de las prácticas de los alumnos en los centros de salud, en el momento en que empiezan, nos ha pasado a todos a lo largo de la vida, según vamos conociendo las patologías, distintas patologías médicas o quirúrgicas, nos vamos enamorando y vamos pasando por querer ser otorrinos, neumólogos, cardiólogos, etcétera, pero nunca nos queremos ser médicos rurales. Muy pocos médicos de atención primaria, pero sobre todo en los 3 últimos años de carrera cambia completamente la opción. Yo debo decir simplemente que médicos quedamos pocos. Quedamos los médicos de atención primaria, los médicos internistas y los geriatras. Los demás son especialistas, a veces superespecialistas y a veces solamente relojeros, ¿no? El programa está dirigido a estudiantes de quinto de medicina de forma que tengan un tiempo de reflexión y un tiempo de conocimiento de lo que es la atención primaria y lo que es la atención primaria en el medio rural, ¿no?
necesitamos naturalmente la colaboración del SACIL, puesto que los médicos con los que van a trabajar los estudiantes de medicina son médicos dependientes de la entidad gestora, del SACIL, por una parte, y después, por otra parte, necesitábamos a la Diputación porque es la que realmente ha pagado todo el proyecto este. Debo agradecer, las Diputaciones hacen un trabajo absolutamente extraordinario apoyando a los pueblos y, desde luego, apoyando en general a los compañeros del medio rural. El objetivo principal era fomentar las vocaciones en el medio rural, conocer el desarrollo profesional, ejercitar competencias de la profesión, que se ejercitan muchas, como hemos visto a lo largo de la tarde, y contribuir a la fijación de la población, puesto que, como he dicho, en el momento en que las personas mayores que habitan fundamentalmente en el medio rural tienen que ir al médico, al hospital o a las especialidades, 2 veces los hijos tienden a llevarlos a una residencia. ¿Cuál es el coste del programa? Realmente no es muy caro, puesto que los costes de seguridad social están bonificados en un 95%, entonces pues es una cantidad realmente ridícula, y después lo que conseguimos es una beca de 1.000 euros para un mes, de tal manera que se pudieran pagar la residencia de ese mes. Normalmente vivían juntos en un piso, si no eran de Ávila o de su provincia, y por otra parte, y eran 1.000 euros, y posiblemente muchos alumnos de quinto de medicina eran los primeros euros que ganaban en su vida, ¿no? Y los alumnos se trasladaban al centro de salud, pero después del centro de salud acompañaban al médico, que era el que los trasladaba a los distintos pueblos, que, como en Galicia, Castilla y León es extraordinariamente rural, y pues en Ávila hay 248 pueblos, para que os hagáis una idea. La relación fundamentalmente no solamente es con el médico de familia, pero también naturalmente con enfermería, que tiene muchísimo que aportar, como hemos visto esta tarde, con una presentación, por cierto, fantástica, felicidades, para el enfermero, que no solamente son curas, vacunas, inyectables, pero que conviene que aprendan también a pinchar y a hacer venopunciones y a poner intramusculares, en pediatría, en matrona, y después las guardias voluntarias. Si quieren asistir, asisten, y si quieren librar al día siguiente, libran, pero en todo caso es por la tarde nada más, no por la noche. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Pues que tienen que realizarse fuera de la época docente, por lo tanto, julio y agosto, y no os voy a explicar cuáles son las dificultades de julio y agosto de encajar vacaciones, más población y, en fin, un lío. Y realmente es un lío el ir coordinando a todos los compañeros para que no haya lagunas en atención a los estudiantes. Aquí tenéis el QR, si alguien lo quiere tomar, y si no estará grabado, en el que viene la valoración por parte de los estudiantes de medicina de cuál ha sido su experiencia. En todo caso, la acogida ha sido espléndida, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los compañeros, que han estado encantados, por parte de la entidad gestora, que es el SACIL, puesto que tienen un grave problema de sustituciones y simplemente de atención en el medio rural, de la Conferencia de Decanos de Medicina, que fue presentado a ella por la decana de la Facultad de Medicina de Salamanca, por parte de las Diputaciones y por parte de la Vocalía de Atención Primaria del Consejo General de Colegios de Médicos. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar la voz del estudiante, ¿no? de Carlos. ¿Qué esperan los estudiantes de nosotros? ¿Qué nos piden? ¿Qué buscan? Vale, muchas gracias, y muchas gracias, Ignacio, por tu presentación, que la verdad es un proyecto muy interesante. Uy, bueno, mientras ponen eso. Sí. Bueno, que es un proyecto muy interesante y que yo creo que podemos coger como idea para aplicar en muchas de nuestras universidades, incluida la mía. Entonces, yo os voy a hablar hoy de una perspectiva un poco diferente, que es la perspectiva del estudiante. Hoy habéis hablado todos de vuestra experiencia desde enfermería, investigación, medicina, y yo pues eso no lo puedo hacer, sino sería un farsante porque no tengo esa experiencia, pero sí que os puedo hablar de cómo vemos actualmente los estudiantes la medicina rural, qué problemas hay y pues cómo podemos solucionar algunos de los problemas que hay. Entonces, antes de nada, quiero que imaginemos todos o que recordemos lo que teníamos en mente de lo que es un médico justo antes de empezar la carrera.
Es decir, la imagen que se nos venía a la mente. Aquí a lo mejor está sesgado porque sois todos de atención primaria, pero yo creo que a casi todos nos venía a la mente nuestro médico de familia, el médico al que acudíamos cuando había un problema, o el médico general de las películas o de las novelas, que podría ser algo como esta figura que tenemos aquí, un médico resolutivo que viene cuando hay un problema y que pues, no te dice yo soy el especialista del dedo izquierdo del pie y no te puedo ayudar, sino que hay un problema y sé resolverlo. Entonces, a lo largo de la carrera esa imagen se va distorsionando poco a poco. Se va distorsionando porque lo primero que nos encontramos en la carrera es esto. Es el estudio de guías clínicas, de un montón de problemas complejos de medicina, pero que están llenos de pruebas que pues escandalizarían a cualquier gerente de un hospital, ¿no? Porque tendríamos en todos los pacientes gammagrafía, radiografía, electro, y no nos enseñan lo más importante para un médico, que es el sentido común. Eso se enseña menos. Nos encontramos preguntas del MIR como esta, pero sin embargo, esto que ya veníamos aprendiendo desde hace tiempo, la medicina que encontramos en la medicina real, que muchas veces es la medicina rural, lo que queda de la medicina real basada en el pensamiento del médico y en el razonamiento crítico, pues se deja más de lado y no nos enseñan esos problemas. Entonces esa imagen que teníamos de lo que es el médico, pues ya se va borrando y se asemeja más a esto, quizás. Es decir, cuando pensamos en un médico rural, pensamos en alguien que está quemado, con mucha burocracia, que tiene muchos problemas que no nos han educado para saber resolver, tiene urgencias, tiene muchos problemas, pero no vemos la parte positiva, ¿no? Entonces dejamos quizás de lado la otra parte. Y además, pues, aunque pueda ser un prejuicio que esa figura del médico rural también tiene su parte de verdad, como todo. Entonces, nos encontramos con esto, que tenemos un estudio de medicina de 6 años más el MIR, con todas las exigencias que eso conlleva, y que tenemos que enfrentar un examen. Y ese examen, cuando sacamos una nota bastante alta, lo que van a priorizar los estudiantes pues va a ser lo más cómodo. Una especialidad que no te dé muchos sustos, que no te haga pensar demasiado, que tengas pues tu consulta monográfica a lo mejor y no salirte mucho de ahí. Entonces pues vas a rechazar los problemas que normalmente pues podemos asociar a la medicina general, que es que tienes que resolver problemas muy variados y eso conlleva pues problemas adicionales. Entonces, se deja de lado la parte bonita y lo que podría ser esperanzador, que es que la medicina rural, y bueno, en general la medicina de atención primaria y general, es la medicina que preserva el valor humano en el siglo XXI, en un siglo en el que tenemos la inteligencia artificial, tenemos avances como ninguno en la historia. La parte humana de la medicina y la parte de gestión, de saber llevar a tu paciente en todo el proceso, es lo que quizás pues, podría quedar hoy en día, pero se deja más desplazado por otros factores que nada tienen que ver con eso. Entonces, ahora viene la pregunta, realmente, ¿qué podemos hacer aquí para solucionar esto desde el punto en el que me encuentro yo, que es ser un estudiante de medicina? Y realmente podemos hacer un montón de cosas. Ignacio presentó ahora una de las soluciones que es buenísima, que es pues, rotaciones en el entorno rural, que pues, perfectamente se puede hacer. Él desafió todos los problemas logísticos que pueda haber, que es el problema de la vivienda, el problema de pues, que tienen que desplazarse a otro lado, lo ha solucionado y es perfectamente viable. En nuestra Universidad de Santiago tenemos, pues, como dijo nuestro compañero antes, el privilegio de tener una rotación obligatoria en atención primaria y una asignatura de medicina de familia. Y luego, pues también investigaciones y proyectos desde el rural que parece que no están a la orden del día o no nos lo presentan como si lo estuvieran, y tener mentores visibles. Entonces yo presento una solución que es nuestra asociación en la que trabajamos para visibilizar las partes de la medicina que quizás se dejan más de lado en la carrera, que son pues, las partes de la medicina práctica, algunas especialidades que no nos enseñan tanto. Y aquí os pongo una imagen del Congreso Internacional de Medicina Clínica que hicimos este año, al que vinieron 600 estudiantes, lo que demuestra que realmente sí que tienen interés, y que pues trajimos distintas especialidades, desde la medicina de la familia, que está ahí Verónica Casado, que pues explicó su punto de vista de vuestra especialidad, hasta el doctor Mariano Barbacid, que también vino a explicar pues investigación, y el doctor Brugada. Entonces trajimos a distintos ponentes explicando sus especialidades, y además pues también tenemos talleres en los que pueden preguntar directamente y tener contacto con médicos que ya están formados, entre ellos el doctor Albert, que nos acompañó en un taller de ecografía, y también pues otros 27 talleres que organizamos en ese congreso y que organizamos a lo largo del año. Entonces, lo que os presento es esta solución
bueno, como parte de solución hacia la visibilización de la medicina rural, y cualquiera que quiera participar en ello, pues estaremos completamente agradecidos y abiertos a colaborar con cualquier cosa. Entonces, bueno, os dejamos ahí el contacto y estoy aquí también, hoy y mañana. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Estupendo, Carlos, muchas gracias. Te cogemos el guante y ahora ya vamos a pasar a nuestro tercer bloque, que es el casos de éxito en asistencia. Nos van a acompañar ahora el señor Benigno Rosón Calvo y la doctora Sonia Isela Trejos. Ya nos adentramos en el corazón del sistema, ¿no? Hemos hablado de investigación, hemos hablado de formación y ahora ya estamos en el campo de la asistencia, que es la gestión del día a día, la digitalización, la atención a nuestra consulta. ¿Cómo podemos mejorar esa asistencia en el mundo rural sin perder la humanidad, ¿no? Yo siempre digo que la tecnología lo que tiene que hacer es más humana la medicina, volver a tener más contacto con nuestro paciente, poder mirarlo más a los ojos. Ya sabéis que existen métodos ahora que no hace falta teclear la historia clínica, sino que se va a ir a grabar la historia clínica conforme vamos haciendo ese diálogo con nuestro paciente, y vamos a tener esa visión tecnológica por parte del señor Benigno Rosón Calvo, que es subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Información en la Consellería de Sanidades. Y nada, y Benigno nos va a hablar justamente de esas herramientas, de esas tecnologías que están al servicio del clínico rural, ¿no? Entonces, nada, Benigno, tú nos iluminas. Venga, gracias. Si me permite un segundito solamente, perdone que le interrumpa, para decir que vamos un poquito mal de tiempo, pero para que no se marchen, que nos están esperando unos autobuses para después ir a la cena de gala, ¿vale? Perdón. No, para nada. Buenas tardes, noches a todos. Dadas las horas intentaré ser breve, voy a poner el cronómetro. Lo primero, agradecer a Pilar, a la sociedad, pero especialmente a Pilar, la invitación a estar aquí. Y efectivamente, a ver si en estos 7 minutitos os traslado unas cuantas ideas que yo traía, un caso concreto de un proyecto de éxito como es el de teleasistencia, el de Telea en nuestro caso en Galicia, pero también unas pequeñas pinceladas de lo que supone la tecnología y supondrá. Yo creo que voy a empezar hablando de lo bueno que es la tecnología para el rural y acabaré hablando también de eso, ¿no? Y yo creo que a nadie se nos escapa que la tecnología conecta, integra y acerca, ¿vale? Por lo tanto, esto encaja como un guante en el rural, ¿no? En tanto en cuanto utilicemos cada vez más la tecnología, y lo vamos a hacer porque los ciudadanos, no tengáis duda, lo van a hacer y ya lo veréis que en datos es espectacular, pues más cerca estaremos de ellos seguro, y más proactivos seremos y más anticiparemos. Y por cierto, espero que cada vez más desburocraticemos, porque la tecnología y los automatismos deberían traer desburocratización y parece que esto nunca lo conseguimos, ¿no? Y a mí me pidieron que traer un caso de éxito, que es nuestro sistema de teleasistencia. Y es un caso de éxito. Hoy en Galicia tenemos más de 25.000 pacientes en los hogares telemonitorizados. 25.000 que están y se puede poner el 25.001 en donde queramos, ¿vale? Es una plataforma global que nos permite hacer lo que permite hacer una plataforma de teleasistencia, programarle una serie de actividades, que registren variables, que nos rellenen cuestionarios de salud, que generen escalas, que nos manden por mensajería síncrona mensajes que nosotros contestamos, o incluso que programemos videoconferencias o llamadas telefónicas con ellos, ¿vale? Lo que es una plataforma de teleasistencia. Que además, y esto va a ir increciendo, la tenemos conectadas a cualquiera de los dispositivos que es capaz de estar ahora haciendo seguimiento continuo de las variables, ¿vale? ¿Esto qué supone? Pues que en Galicia, ayer, que yo consulté el dato, se estaban enviando 465.000 variables clínicas de 18.000 de esos pacientes que tienen un dispositivo. La mayor parte de ellos, lo voy a decir bien, 13.000 tienen sensores de medición continua de la glucosa,
1.000 tienen bombas de insulina, 2.000 marcapasos y 2.000 desfibriladores. 460.000 variables clínicas. Eso, como os podéis dar cuenta, genera una capacidad de proactividad tremenda. Por cierto, también genera el reto de gestionarlas. Por cierto, eso los humanos solitos no lo podemos hacer. O ponemos tecnología también haciendo esto, hemos hablado de IA y estas cosas, o es imposible, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, que en Galicia esto funciona, os voy a dar 7 o 8 pautas de por dónde tenemos que ir, tanto los gallegos que andamos por aquí como los del resto de España que me consta que estáis, ¿no? Si es que soy capaz de pasar. Bueno, lo primero, hay que conectarnos todos y a todo. Se habló aquí, yo creo que el éxito de Galicia es que nuestro sistema de historia clínica tiene integrada nuestra herramienta de teleasistencia y a su vez nuestro sistema de historia clínica está en los hospitales, en los centros de salud y en las residencias sociosanitarias. Por lo tanto, quien escriba o quien consulte está consultando todo lo mismo, incluido el paciente que puede acceder a la historia. Por lo tanto, esto es importantísimo, conectar los sistemas y tener sistemas únicos. Lo siguiente, gestionar el dato. Os decía, 465.000 variables al día. Pero también hay resultados de laboratorio, también hay prescripciones de recetas todos los días. Hay muchísimas variables clínicas alrededor de una enfermedad. Tenemos que gestionarlas todas para tomar buenas decisiones. Nosotros, claro, 3.000 millones de datos tenemos almacenados de nuestros pacientes en Galicia. Esto hay que gestionarlo. Y además hay que empezar a meter todos los mecanismos de IA que podemos empezar a tener y que todos, bueno, yo creo que todos sois usuarios de la IA de una manera u otra. Esto hay que entregarlo en única plataforma. Y hay que gestionar la información, la semántica de la información de una manera homogénea. Esto algún compañero mío médico decía, ya estoy en IANUS 5 creando episodios en SNOMED y creo uno que era el de tareas administrativas, algo parecido. Tenemos que manejar el mismo lenguaje para que los algoritmos y los automatismos funcionen y todo este tema de teleasistencia funcione, ¿vale? Pero fijaros, yo quería traer esto. Cuando tú pones herramientas al ciudadano, el ciudadano las utiliza, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado un conjunto de herramientas que están integradas, que es nuestra aplicación móvil, que es nuestro portal de salud. Hay muchísima gente que consulta sus datos de salud, pero hay muchísima gente que mete ya datos de salud proactivamente, aunque no lo hayamos puesto en telemonitorización, aunque no tenga un dispositivo, aunque no le hayamos dicho que recoja el peso o cualquier otra variable, o si tiene fiebre, está metiendo datos. Nos genera imágenes, nos genera su propia actividad física y la sube, que además esto se integra con los Google Fits y compañía, nos está subiendo. Pero además, cuando le decimos que nos haga cursos de formación, también nos los hace. Es decir, el paciente está hiperactivo. Nosotros de 2.700.000 pacientes que tenemos, casi 2 millones tienen bajada la aplicación y 1,5 millones utilizaron esa app para consultar datos, ¿vale? Perdonad. Y fijaros, pacientes en teleseguimiento. Lo que os decía, empezamos en el 2021, teníamos 2.000, estamos en 22, bueno, estábamos en 22.000 en 2025, estos 2 meses ya estamos en 24.000. Variables clínicas, que esto, biomedidas, fijaros lo que está subiendo. Si te vas a consultas que se hacen en SAUDE, la gente no solo consulta sus datos de salud, es que se descarga las imágenes que tiene de una manera tremenda. O sea, 262.000 imágenes de radiologías o TACs o resonancias bajadas por nuestros pacientes en el 2025. Y por cierto, los acompañantes, la tecnología, yo decía que acerca. Un señor mayor, una persona muy mayor, a lo mejor no puede manejar la tecnología, pero se la puede manejar su acompañante, su pareja o su hijo. Yo en COVID, a mi suegro, que no podía meter la información, se la metía yo, él estaba en Lugo, me llamaba por teléfono mi suegra y yo se la metía en Santiago desde allí, ¿vale? Y a partir de ahí activábamos, si había algún problema, los dispositivos médicos porque el índice de saturación era menor de 92. Y a lo que os decía, fijaros también cómo la ciudadanía en datos suyos que genera, nos está introduciendo información, ¿vale? Además, si le preguntamos,
Además, si le preguntamos a la ciudadanía si está de acuerdo en manejar estas herramientas, el 80%, sacamos un 8 de 10 puntos, ¿vale? Y si le preguntamos, que se lo hemos preguntado en el COVID, si la herramienta de la asistencia le generó mayor seguridad que no tenerla, nos contestó que sí. Y si le preguntamos, que se lo hicimos, si recomendaría a otra persona de la misma característica suya la herramienta, la respuesta fue mayoritariamente que sí. Por lo tanto, que esto es otro mensaje. Si detrás de la herramienta hay un profesional cuando hay un problema y responde, los ciudadanos no tienen ninguna duda. Voy terminando. Os decía, esto va en aumento, ¿no? Yo os decía la cantidad de sensores que ya tenemos conectados, porque además cuando tienes conectado un sensor ni siquiera la persona tiene que utilizar la herramienta. Es decir, está monitorizado, la información nos llega a nosotros y nosotros podemos actuar incluso si él no abre la aplicación, ¿vale? Cada vez tenemos más sistemas que mandan información. Nosotros empezamos con el tema del seguimiento de la diabetes, con todo el tema cardíaco, ya estamos en temas de hemodiálisis, terapias respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo en crecimiento total. Os decía, a partir de ahí y con todos esos datos podemos ser proactivos. En Galicia estamos desarrollando un algoritmo con todos los datos de diabetes para clusterizar a los pacientes e identificar pacientes de riesgo o no, y para identificar comportamientos de riesgo o no, incluso asociados al tipo de alimentación que está tomando, el ejercicio físico que hace o el día del mes que es, para lanzar o no alertas de aviso o a los profesionales, a los propios pacientes. Es decir, todos estos algoritmos de IA, que por cierto deben llevar un marcado C, nos permiten, tanto para los profesionales como para los pacientes, mandar alertas proactivas. Y esa es ya la última. Conectémonos cada día más, ¿no? O sea, si el paciente en esto está, oye, potenciemos más la comunicación de videoconferencia. Nosotros la videoconferencia ya la permitimos hacer. Se hacen muy poquitas videoconferencias. Nos cuesta a todos manejar la tecnología, nos cuesta a todos salir de nuestra zona de confort y cambiar los procesos. Cuando ponemos a un paciente en telemonitorización, la manera de atenderlo es distinto. Por tanto, y un poquito por resumir, esas cosas funcionan y funcionan cada vez más. La ciudadanía cada vez nos la va a demandar más. Nuestras necesidades son cada vez más optimizar nuestro tiempo hacia las actividades de valor añadido. Si conseguimos automatizar las de menos valor, ganamos tiempo de calidad en atención a los pacientes. Por lo tanto, y este es el mensaje final, y especialmente en el rural, no desaprovechemos esta oportunidad tecnológica, que el tsunami además va llegando y si no nos pasa por encima. Gracias. Muchísimas gracias, Benigno. Nos quedamos con las palabras de integración, monitorización y sobre todo de conexión, herramientas para conectar. Y ahora la doctora Sonia Isela Trejos, médica de familia en el Centro de Salud de Manzaneda y ganadora de la 4ª beca de Medicina Rural Asomegas en Galicia, nos va a hablar del proyecto que ganó la beca de Medicina Rural Asomegas en Galicia. Adelante, Sonia. Hola, buenas noches. No, que vamos justitos de tiempo, así que en 4 o 5 minutitos. Sí. Gracias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí. Voy a compartirles un poco en qué consiste el proyecto ganador de la 4ª beca de Medicina Rural, que ha sido posible gracias al apoyo de Asomega y junto con Menarini. El proyecto es un plan de acción integral de salud natural en el macizo central. Este proyecto está desarrollado en conjunto con mi compañero, el médico del Centro de Salud de Chandrisa de Queixa, Carlos Moral, en cual consiste intentar utilizar las herramientas y los conocimientos de nuestra población para poderlo desarrollar y poder cambiar estilos de vida saludable. Ambos concellos cuentan con aproximadamente entre 800 y 600 habitantes. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que son concellos pequeñitos donde la atención y la atención de salud, el médico de familia juega un papel fundamental. Intentamos aprovechar esa oportunidad para poder desarrollar esta estrategia, en cual el proyecto gira en 3 ejes fundamentales: cosechando saber tradicional, recogemos salud, recetas de nuestra tierra
y naturalmente nos movemos. ¿En qué consiste cada una de ellas? Básicamente es en aprovechar el conocimiento de la población mayor que tenemos, alrededor de un 8-10% mayores de 80 años, para poder transmitir a las generaciones y a la población más joven sus conocimientos. El primer ítem del primer eje consiste en crear un banco de semillas tradicionales adecuadas a la zona geográfica para poder rescatar los productos de alimentación natural. En segundo, utilizar los productos de alimentación local y generar alimentos procesados en conserva, intentando con el apoyo del equipo de nutrición, técnico de salud, nutricionista, el médico y enfermería, poder crear un ambiente donde podamos promover los alimentos y la alimentación saludable. Luego, el tercer ítem, que es el que más hemos podido desarrollar hasta el momento, es naturalmente nos movemos, donde podemos ver aquí a mis compañeros de Keisha realizando diferentes actividades de gimnasia, de mantenimiento adaptada a nuestros mayores. También estamos realizando lo que son andainas saludables, donde podemos crear un vínculo, generar lazos con la población directamente, porque ahí el médico el médico y el resto del equipo de enfermería, que hacen un papel fundamental, poder generar vínculos diferentes, porque así la percepción de los pacientes se sitúa en un entorno más cercano, donde no es lo mismo decirle desde nuestra consulta al paciente tiene que andar X minutos a la semana o tiene que comer estos siguientes alimentos. Entonces, de esa manera estamos en un entorno más acogedor, más cercano, damos paseos aprovechando también los recursos naturales que tenemos en nuestros consejos, en caminos romanos que están habilitados, y así, a medida que estamos ejercitando nuestro cuerpo, estamos compartiendo información y estamos estableciendo vínculos con ellos. Aquí podemos ver la técnica de acondicionamiento físico de Manzaneda, nuestra compañera Lucía, enfermera de Keisha. ¿Vale? También estamos fomentando, a la vez que realizamos las andainas saludables, cursos de memoria, ¿vale? Adaptadas a los conocimientos de cada uno de los pacientes. Estos son algunos de mis pacientes de Manzaneda. Y aquí estamos, después de una andaina, este es el centro de salud de Manzaneda, la población, y los de abajo son mis compañeros de Keisha. Como podemos observar, ahí nos adaptamos, intentamos incorporar a diferentes grupos etarios, priorizando e ir con calma, adecuándonos a las condiciones de cada paciente. La señora de la foto inferior es Adelina y tiene 89 años, que va liderando la andaina en la foto inferior derecha, que lo ha logrado. Había una pendiente muy importante, pero pudimos llegar a los Castiñeros de Pumbariños, uno de los sitios más bonitos que tenemos en Manzaneda. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, y enhorabuena por el premio. Y ahora ya vamos al último cuarto bloque de innovación social y comunitaria. Medicina de familia y comunitaria, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de la parte de comunitaria, la innovación social y comunitaria. ¿Por qué? Porque la salud no solo se hace en la consulta, ¿no? Sino hay una salud también de la comunidad, en este caso desde el punto de vista rural. Vamos a empezar desde un perfil diferente, este último bloque, hablando con César López Caparrós, ingeniero químico, que es CEO y fundador de Fine Spot, y que en 4 o 5 minutos nos va a hablar de la conexión entre el mundo de la tecnología, de la empresa y su enfoque social. Decir que César es de Lugo, de una aldea de Flavián de Riva, de solo 6 habitantes. Amarillo. Entonces, conoce de primera mano lo que es vivir en una aldea en el mundo rural. Bueno, pues adelante, César. Prometo ser muy breve, dada la situación, la casuística. Básicamente vamos a daros un sucedáneo. Voy a intentar que sea en 5 minutos. De hecho, me voy a poner el crono y así voy a hacer algo muy sano, que es cumplir con el tiempo. ¿Vale? Perfecto, aquí lo tenemos. Bueno, pues como os comentaba, vamos a dar una pincelada de lo que
es la creación sintética de datos y cómo aplica al mundo rural. Indicaros que, como bien decía mi compañero, pues yo soy foráneo de Becerreá, una zona también ciertamente despoblada, en concreto una aldea de solo 6 habitantes, por lo tanto es un tema que conozco, se puede decir, en carne propia. Básicamente, lo que nosotros estamos planteando desde la empresa Finspo, que tengo el gusto de liderar, es que la tecnología ahora mismo trabaje por un sistema de salud en clave predictiva y no en clave reactiva, que es actualmente lo que tenemos, ¿no? Como habéis visto, muchos de los ponentes nos han hablado de datos, una ingente cantidad de datos. El objetivo de empresas como la mía es pasar de dato a inteligencia. Y esto se hace a través de una cosa que se llama inteligencia de datos, valga la redundancia. A partir de ahí, comentaros que el concepto de resiliencia predictiva nos permite agregar en un modelo integrador diferentes tipos de datos, desde temas relacionados más con el exposoma, además también vinculados con ómicas, como hemos hablado también en diferentes ponencias. También nos permite utilizar modelos predictivos, que esto es una cosa muy interesante que actualmente es debido al marco regulatorio europeo, pues implica alguna que otra desaceleración con respecto al contexto a nivel internacional, y luego también obviamente nos permite hacer intervenciones para corregir ese envejecimiento e incluso poder agrupar o clusterizar los diferentes tipos de patologías y así tener un sistema mucho más preciso y que trabaje sobre el concepto de medicina de precisión. ¿Qué es un dato sintético? Imagino que aquí nadie conoce lo que es un dato sintético. Un dato sintético no es un dato inventado, es un dato que se crea de forma artificial a través de un dato real y nos permite, entre muchas cosas, ser compliance, ser, digamos, acordes a la regulación europea y, sobre todo, proteger a los pacientes. Muchas de las herramientas que se están poniendo ahora mismo en el mercado generan situaciones, no sé si alguno de vosotros lo ha vivido, de pacientes que están subiendo a ChatGPT, a Gemini, sus informes, historias clínicas, y esto obviamente pues, es un problema importante. A partir de ahí, nosotros trabajamos sobre un concepto que es la generación adversativa, es decir, generar datos sintéticos a través de sistemas tabulares, que nos permite, entre otras cosas, pues, ser compliance, como os comentaba, pero sobre todo ser una de las empresas que está dinamizando la adaptación de la IA a nivel médico, a nivel europeo, ¿vale? Debido al contexto de poder entrenar modelos bien con datos con muy pocos datos a través de la generación sintética. Lo que hacemos es ampliar esos datasets, ampliar esos muestreos, que en algunos casos en zonas rurales, pues ya sabéis que corresponden a grupos de población muy pequeñitos, y obviamente pues el poder ampliar esta información, estos datasets a través de información sintética, pues nos permite entrenar modelos y tener cierta precisión sobre los mismos. También hacemos otra cosa que es muy importante, que es proteger la identidad y la trazabilidad de esos datos con respecto a modelos que no sean europeos, como por ejemplo hemos hablado de OpenAI, Gemini, por ejemplo, Anthropic, entre otros. Perfecto. Vale. Bueno, básicamente, como bien comentaba mi compañero, estamos aquí para hablar de casos de éxito. Voy a centrarme en dos, voy a ir muy rápido porque me queda 1 minuto y medio. Básicamente, ahora lo que estamos integrando es un modelo que permite, por un lado, a través de IA generativa, modelos LLM, permite la combinación de un modelo generativo más un gemelo digital de proceso, con lo que estamos consiguiendo, por ejemplo, a través de la integración multiómica, exposoma, epigenómica, microbioma y mitocondrias, pues prácticamente trabajar con el concepto de coach, es decir, asistente, copiloto, que en este caso trabaja de forma bidireccional con paciente y profesional sanitario. Un sistema que, como sabéis, tiene que ser siempre semisupervisado debido a la condición y la legislación europea, pero que supone una ventaja con respecto a lo que podríamos obtener en cuanto a medios en zonas rurales, con respecto a zonas urbanitas, y también supone un paradigma muy interesante a la hora de ayudar a estos propios algoritmos a que se entrenen a través del feedback con el profesional. No sé si voy muy rápido, estoy intentando adaptarme. Bueno, básicamente, entre los proyectos que estamos liderando, también con la colaboración tanto con profesionales del ámbito sanitario como con
centros de investigación, es trabajar sobre conceptos como el coeficiente o el índice de longevidad rural. En lo que hacemos básicamente un stacking, un embedding, disculpad los términos, básicamente lo que hacemos es una agrupación de diferentes tecnologías, diferentes inteligencias artificiales para la creación de metamodelos que nos permiten ser más precisos. Al final, y hablando de una forma quizás más vulgar, lo que hacemos es coger información satelital, inteligencia artificial aplicada a información satelital, que en este caso es un sistema SIG, agregamos esos datos, mapeamos toda la información que nos permite, por ejemplo, las bases de datos públicas, como puede ser el INE, fuentes de Open Data Sources, como pueden ser OCDE, ONU, creamos mapas de calor y luego, obviamente, aplicamos tecnologías o modelos open source, como puede ser Llama o puede ser algún otro modelo de IA, que nos permiten ya hacer simulaciones en escenarios que de alguna manera agregan datos contextuales a lo que es el dato clínico puro. Al final estamos pasando de un ecosistema de datos no conectado a un ecosistema de datos conectado que nos permite tener una mejor visión de lo que está pasando en el territorio. Por lo tanto, como os comentaba, pasamos de información a inteligencia de datos contextual. Me quedan unos 20 segunditos para ceñirme al tiempo. Bueno, básicamente lo que nosotros estamos intentando con Finspo, que es la empresa que os comentaba que está detrás de toda esta ingeniería de datos y de inteligencia de datos, es que la medicina curativa y la resiliencia proactiva ya no es un concepto teórico, sino que a través de la generación de datos sintéticos, que en sí mismos son datos seguros porque están anonimizados y no hay trazabilidad, estamos consiguiendo algo muy importante, y es que la tecnología no solo está añadiendo años a la vida, sino que está diseñando algorítmicamente la calidad biológica de esos años. Es decir, no se trata de vivir más, sino de vivir mejor esos últimos años. Bueno, espero haberme extendido el tiempo. Muchas gracias. Obviamente estaré disponible durante la cena para cuestiones un poquito más técnicas, ¿vale? Vale, gracias. Muchísimas gracias, César. Y para poner broche a este último apartado, pues tenemos al doctor Julio Ancoechea Bermúdez, que es presidente de Asomega, y nada, que es un honor tenerte y que nos vas a contar el proyecto de continuidad rural. Y nada, adelante. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Para mí es particularmente significativo estar en Ourense, ¿no? Yo con 8 años estaba interno en los maristas de Ourense, soy de Tribes, fillo predilecto de meu pobo, y bueno, además también porque, bueno, mi abuelo materno médico, había hecho la tesis doctoral con Novoa Santos, tenía una brillante carrera académica. Llegó la gripe española del 18 y se volvió a Maceda, su pueblo, se subió al caballo, cogió el perro y se fue por las aldeas, como estáis haciendo vosotros tal. Y varios de mis tíos también fueron médicos rurales. Siento ser un intruso, yo soy jefe de servicio de neumología en el Hospital de la Princesa y catedrático de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero este fin de semana iré a mi pueblo y pasaré consulta, no lo dudéis, y durante la pandemia tuve una actividad extraordinaria, que fue lo que me valió lo de ser hijo predilecto de mi pueblo. Bien, me estoy enrollando. Hoy vengo a compartir con vosotros 4 años de convocatoria que representa lo mejor de lo que Asomega y la SENG queremos ser como organizaciones trabajando juntos, ¿no? Instituciones al servicio de los médicos y a través de ellos de la salud de nuestras comunidades más necesitadas. Ponemos las diapositivas. Bien. Cuando en 2022 lanzamos la primera beca de medicina rural, lo hicimos convencidos de una verdad que algunos siguen olvidando. La salud de las personas que viven en territorios rurales es responsabilidad de todos. La despoblación, el envejecimiento, el aislamiento geográfico son desafíos estructurales que requieren soluciones pensadas desde la realidad de esos territorios, no importadas de contextos urbanos. Porque aquí está la cuestión fundamental. Ser pocos no significa tener menos derechos. Cristina Margusino, ganadora... Bueno, ya se fue. Esa. Cristina Margusino, ganadora de nuestra primera edición, lo expresó con rotundidad. Una persona que envejece en una zona rural merece la misma calidad, la misma dignidad, la misma innovación que una persona en una ciudad. Cristina Margusino, en Asomega tenemos una academia que preside Ángel Carracedo con Luz Couce, directora científica del Instituto de Investigación de Santiago. Pero nuestra académica por Ourense es precisamente Cristina Margusino.
Comenzamos con un proyecto que encarnaba, Cristina, esta filosofía. En Xinzo de Limia, Cristina y su equipo entendieron que la solución no venía de tecnología sofisticada, sino de humanización de la asistencia sanitaria. Organizaron jornadas de coordinación entre todos los agentes sociosanitarios de la comarca, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, asociaciones, pacientes, familias, todos sentados en la misma mesa, todos hablando. Dice mi paciente y amigo Ángel Gabilondo, tenemos que hablar más. Hablar con alguien es quererle. Y añade, sin afectos no hay conceptos. Y además, ya veis, en Xinzo de Limia conjugaban la primera persona del plural, el nosotros. Nosotros, el equipo, humildad y trabajo en equipo. Ese es el espíritu que perseguimos, que los profesionales sanitarios seamos proactivos, que detectemos los problemas reales de nuestra comunidad, que innovemos desde la cercanía. En esa misma edición, Ana María Bello, estoy haciendo un pequeño homenaje a todos los premiados, perdonad que a lo mejor me extienda un poco, pero no quiero dejarme ninguno sin nombrar. Ana María Bello nos mostró otro camino, la educación en autocuidados. En las zonas rurales, donde los recursos son limitados, empoderar a los pacientes para gestionar su propia salud puede llegar a ser revolucionario, porque la medicina rural no consiste en sofisticadas tecnologías, consiste en ser cercanos, tener sentido común y mantener formación continuada en la vanguardia de nuestro arte. Aquí está Alberto. Un año después, en Lugo, Kate Albert Fu nos recordó que la innovación en medicina rural también es transferencia de capacidades. Bueno, ya lo ha contado él, pero su aula de formación en ecografía clínica, por cierto, menudo alcalde tenéis en Laza, muchos recuerdos de Miguel Santalices, que me ha escrito esta tarde y que no puede estar aquí, que está en la LIN, pero bueno, me da recuerdos para vosotros. Ese taller de ecografía clínica para residentes y médicos de familia en ámbito rural revolucionó, porque tú eres un revolucionario, la forma en que pensábamos la docencia en contextos rurales. Porque un médico de familia que domina la ecografía es un médico más resiliente, más autosuficiente, más capaz de resolver los problemas de su comunidad sin necesidad de traslados innecesarios. Los accesis, a ver si va, de esa edición profundizaron en otro aspecto crucial, la prevención en contextos rurales. Carlota Bugallo, Brais Miguel García y Sonia Muinelo, en Castro Ribeiras de Lea, y Tania Salgado, en Folgoso do Caurel, nos mostraron que desde la atención primaria rural podemos implementar estrategias poblacionales de prevención primaria y secundaria. En 2024... cuando entregamos los premios de la tercera edición en A Coruña, en el marco del Congreso Nacional SENG, fuimos testigos de un cambio de paradigma. Marta Calvo Seguane demostró que es posible incorporar en atención primaria procedimientos diagnósticos que tradicionalmente se reservaban a los hospitales. Su estudio sobre concordancia entre ecografía clínica en AP y ecografía reglada para el diagnóstico de masas renales no solo es un logro técnico, es una declaración. El médico rural no es un médico de segunda categoría, es un médico completo, capacitado, innovador, ejemplar. Y José Manuel Laje, que no sé si se ha ido o no se ha ido, pero en el Museo del Médico Rural no solo tiene un ejemplar de la tesis de mi abuelo, sino también su título de doctor, que es una reliquia, director del Museo del Médico Rural de Maceda, nos trajo algo que podría parecer alejado de la medicina contemporánea, la memoria y la identidad. Porque entender quiénes fuimos nos ayuda a comprender quiénes queremos ser. El médico a caballo que recorría la noche de las aldeas, el médico de pueblo que conocía cada casa, cada familia, cada historia, no es una reliquia, es un ejemplo, es una fuente de inspiración, de humanidad, de sabiduría. Y aquí llegamos a 2025. Bueno, aquí está Laje, en el centro de la foto. Y en 2025, la cuarta beca de Medicina Rural, un proyecto que representa quizás la síntesis de todo lo anterior. El trabajo ganador presentado por Sonia Isela Trejos, del Centro de Salud de Manzaneda, la acaban de oír, y Carlos Moral, del Centro de Salud de Chandrexa de Queixa, con un equipo multidisciplinar que incluye enfermeras, nutricionistas, farmacéuticos y gobiernos locales,
Necesitamos la colaboración de nuestros decisores políticos, sanitarios y de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales. Bueno, se titula Plan de Actuación Integral Salud Natural en el Macizo Central. Y es profundamente rural. ¿Qué hacen? Convierten las debilidades estructurales del territorio, despoblamiento, envejecimiento, en oportunidades para fomentar longevidad activa, la resiliencia rural, la promoción comunitaria de la salud. Trabajan con saberes tradicionales, con bancos de semillas, con recetas locales, con actividad física adaptada, integran 3 generaciones. Entienden que la salud no es ausencia de enfermedad, es vitalidad, es comunidad, es arraigo. El Accesi de esa misma edición, Valdeorras, Territorio de Salud y Longevidad, presentado por Alicia Falagán y María Lozano, lleva esa innovación al plan de la formación de profesionales. Ya se ha comentado aquí, porque entendemos que para que la medicina rural prospere, necesitamos que nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros profesionales sanitarios estén equipados con las herramientas intelectuales para afrontar los retos específicos de territorios envejecidos y dispersos. Aquí los tienen, Manzaneda, Queixa y Valdeorras. Bueno, 4 puntos para terminar. Me quedan 20 segundos. Bueno, si me permiten, quisiera sintetizar lo que estos 4 años nos han enseñado de la mano de Sengi con la ayuda de Menarini. Primero, que la innovación no es monopolio de los hospitales ni de la tecnología de última generación. La innovación es fundamentalmente cercanía, humanidad y capacidad de escuchar. Segundo, que la medicina rural requiere un compromiso multidisciplinario y comunitario. El médico aislado, por muy competente que sea, no puede resolver los problemas estructurales de una zona rural. Necesitamos equipos, redes, gobiernos locales implicados. Alcalde, tú eres un ejemplo. Asociaciones de pacientes, familias. Tercero, que equidad sanitaria es un derecho, no una concesión. Ser pocos no significa tener menos derechos. Los pacientes de Manzaneda, de Chandrexa, de Castro Ribeiras, de Xinzo de Limia merecen profesionales innovadores, formados, comprometidos. Cuarto, que la identidad y la memoria son recursos sanitarios. Saber de dónde venimos nos ayuda a entender a dónde vamos. El médico a caballo no es ajeno a nosotros. Estos 4 años de beca de medicina rural son una invitación a todos nosotros. Invitación a los médicos de familia, a los enfermeros, a los profesionales sanitarios rurales, a no renunciar a la innovación, a no asumir como inevitable el deterioro, a creer que otro modelo de medicina rural es posible, como se ha demostrado aquí esta tarde. También a las administraciones sanitarias a entender que invertir en medicina rural no es un gasto, es inversión en equidad, en sostenibilidad, en humanidad. Y es fundamentalmente una invitación a proyectos como los que hemos visto estos 4 años y a los que hoy quiero homenajear, proyectos que escuchan, innovan, humanizan, porque la medicina rural es una oportunidad para reinventar qué significa ser médico, qué significa cuidar, qué significa construir comunidad. Eso es lo que celebramos hoy y eso es lo que persistirá más allá de Asomega, más allá de la SENG, más allá de premios y reconocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Han cuestiado una exposición espectacular. Y nada, acabar ya esta última mesa y acabar estas 4 mesas que hemos hablado. Hemos hablado de investigación, hemos hablado de docencia, de asistencia, de innovación. Hemos hablado de una hoja de ruta clara, ¿no? La medicina rural ya tenemos, son casos de éxito lo que hemos hablado. Casos de éxito de innovación, de referencia, de capacidad, yo creo que para motivar y para atraer al talento. Debemos apostar por ello. Además, en este tiempo donde la tecnología debe ser la oportunidad justamente que va a ser la clave para el éxito de la medicina rural. Esa medicina del territorio, de la proximidad. Esa medicina, la medicina rural, la medicina de las personas. Bueno, hemos concluido por hoy. Pueden desplazarse a los autobuses para ir